Hola, buenas tardes. Como siempre y como cada jueves, estamos aquí en nuestro programa de Canal Jurídico Fiscal y Contable. El día de hoy, vamos a tocar un tema un poquito distinto a lo que hemos venido manejando realmente en cuanto a lo jurídico. El día de hoy vamos a tocar un tema que se llama viviendas ecológicas, las problemáticas dentro del sector social. Les recordamos que nosotros venimos por parte de Cedesa Consultores, aquí abajito han de salir nuestros números. Y bueno, el día de hoy me presento nuevamente, soy la licenciada Mónica Bustos y el día de hoy me acompaña una compañera que trabaja con nosotros. Adelante, te toca presentarte. Hola a todos, soy la arquitecta Vanessa Rendón. Y bueno, como comentamos, empezamos a tocar el tema de viviendas ecológicas. Más que nada es como dar de inicio una introducción, que de hecho traigo realmente una cantidad que dice que en México existen al menos 31 millones de viviendas habitadas. ¿Cuál es el problema o cuál es la situación aquí realmente en México? Tenemos que tener entendido que somos ya millones de personas y yo creo que uno de los problemas principales es realmente las viviendas, porque las manchas, digamos que de la población ya son enormes, vemos las viviendas que están de forma muy desfavorable, que están como todas pegaditas o cada vez son como más pequeñitas. Entonces, obviamente cuando tú dices, yo quiero una vivienda o quiero un lugar, una casa en donde crecer, realmente tú piensas en algo donde te dé seguridad, donde te dé como un apoyo, ya sea tanto del sector público como del sector privado. Entonces yo creo que sí es un tema muy importante que es necesario tocar. Sí, de hecho, el tema que tocas de la deficiencia de vivienda hoy en día, este proyecto del que vamos a platicar en unos minutos, nació a raíz de una crisis que fue el 19 de septiembre, el sismo del 19 de septiembre. Por eso nació y fue cuando empezamos a hacer este tipo de viviendas, pero sí, evidentemente la emergencia pasa en algún momento y te empiezas a topar con los problemas reales. Y sí, uno de los problemas principales en México es la dignificación de la vivienda. Uh-huh. Nosotros nos dirigimos al sector rural principalmente, en donde vimos que uno de los problemas es la autoconstrucción mal guiada. ¿Qué es esto? Que la gente pues va adquiriendo poco a poco sus materiales, tiene sus terrenos y ellos mismos van empezando a construir. Claro, como que les ayudas, ¿no? Es como una forma de aprendizaje también para ellos, para que ellos puedan ya en un futuro hacerlo por su propia cuenta. Eso fue parte de lo que después implementamos en el proyecto, porque eso nos dimos cuenta. Cuando pasó todo lo del sismo, nos fuimos a ver qué había pasado y como arquitectos sí nos dimos cuenta que había ciertas deficiencias en el tema de construcción. Principalmente pues allá, ¿no? Y digo, evidentemente aquí en la Ciudad de México también por tanta violación tal vez a ciertas restricciones que sabemos que es muy fácil evadir. Exacto, o sea, al fin y al cabo es como uno de los problemas que en un futuro ya vamos ahorita a platicar, pero realmente es eso, ¿no? O sea, es como la burocracia, es toda la corrupción que existe, entonces muchas veces es lo que te bloquea el continuar con ciertos temas que bueno, ahorita ya nos vas a platicar un poquito más a fondo. Entonces, empecemos, digamos ahora sí que desde un inicio. Realmente hablemos sobre la asociación de la cual eres cofundadora. ¿Cómo se llama? O sea, ¿de dónde surge el nombre? Se llama BIMMX, como te lo comenté, nació a raíz del sismo del 19 de septiembre. Entonces, la idea surgió a raíz de todas las botellas que vimos y pues un amigo me dijo, ¿qué vamos a hacer con todo eso, no? Entonces, en la universidad ya habíamos tenido indicios de ciertas construcciones con PET, construcciones ecológicas, construcciones con bambú. De hecho, en la universidad hicimos varios, prototipos chiquitos y demás, pero nunca llevados a grandes escalas. Entonces, por la emergencia también dijimos, bueno, vamos a hacer viviendas emergentes por estereotipo de, bueno, es muy difícil adquirir una vivienda digna tiene que ser de ciertas características.
y por eso la llamamos bien viviendas emergentes, que realmente ya cuando pasó el tiempo nos dimos cuenta que de emergentes no tenían nada. Ni de temporales, porque mucha gente nos decía, bueno, si son emergentes son temporales, y nosotros, no son temporales, ya realmente si ves una casa terminada, es una casa completamente digna. Mucha gente, o sea, como tuvimos la oportunidad de platicar previamente, después de que las construíamos, la gente iba y les pegaba, las movía. Para ver si realmente eran como, sí, como que durables, sí, ¿no? era algo, bueno, pero es que me estás construyendo con PET, y yo, sí, pero ese es uno de los materiales que estamos ocupando como sustitución de alguno otro mucho más contaminante, ¿no? Al principio empezamos con un sistema constructivo y después nos movimos a otro que daba todavía otro tipo de cualidades como térmicas, acústicas a las casas. O sea, ir mejorando como poco a poco. Digamos que en un inicio hicieron el proyecto literalmente de botellas y ya después, o sea, que realmente yo creo que muchas personas como que aún no, somos un poco ignorantes realmente en tema de reciclado, porque nosotros realmente nos enfocamos a decir reciclo, llevo mi papel, llevo el plástico en los lugares y adelante. Pero ya el hecho o la idea que ustedes tienen de construir ya una casa con botellas de plástico, la verdad pues es que a pocas personas se nos pudiera en algún momento ocurrir, o realmente como esa desconfianza de decir, ¿realmente aguantan? O sea, ¿no se me caerá como encima en la noche? O es como, pues sí, o sea, realmente no es como un tema que nosotros tuviéramos como conocimiento de ello. Sí, aparte, después de un sismo, imagínate, o sea, llegan las personas y de por sí ya le tienen desconfianza a un sistema tradicional, y su lógica es de, bueno, métele entonces más acero, métele piedras, métele algo más duro, cuando a lo mejor, de hecho, en un sismo es todo lo contrario, ¿no? O sea, un material, mientras sea flexible, es más resistente a un sismo. Pero pues son cosas que a lo mejor allá no lo entienden, y la gente queda súper asustada, porque aparte es un panorama terrible cuando llegas, y eso que nosotros llegamos días después, que ya había pasado la emergencia, sí te das cuenta de la realidad de muchas cosas que por ahí dicen que la realidad que no se vive en México, que no se ve en México, pero que realmente existe, ¿no? Es la realidad del 90% de las personas en nuestro país, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo surge la idea, o en general, cómo viste la aceptación de las personas? Después de haber pasado un sismo, ustedes llegan y le dicen, yo te voy a construir una casa. O sea, realmente, para empezar, ¿cómo surge? O sea, me imagino que tienes varios, pues ahora sí que hablando ya en tema legal, varios estatutos. ¿Cómo te fuiste conformando realmente? Híjole, fue toda una travesía, porque nació de una idea literal, o sea, de querer ayudar, ¿no? Como todo el sector social al principio, y bueno, ya hablaremos también de las problemáticas y de las realidades a las que nos enfrentamos después. Todos queremos ayudar, ¿no? Y pensamos que el ayudar y hacerlo bien a la gente es te lo regalo, porque pues tú lo necesitas más que yo. Claro, porque ahorita estás necesitada, te lo doy. Y realmente no es así. Entonces nació de la idea de ayudar, mucha gente se unió, de hecho el equipo de BIEM se conformó de gente de diferentes estados de la República, de diferentes profesiones, porque también se cree que aquí pues vamos a ayudar, no necesitas una profesión, pero realmente nos conformamos de abogados, comunicólogos, arquitectos, ingenieros, o sea, se fueron uniendo personas para justamente profesionalizar esto, pero es más difícil llegar a la profesionalización del tercer sector. ¿Y cuántas personas más o menos eran en...? Llegó un momento en el que yo creo que éramos unas 12, 15 personas de tiempo completo dedicados a esto, porque si quieres hacerlo crecer es como una empresa, o sea, un emprendimiento, claro. Tienes que dedicarle el tiempo. Y a raíz de esto, de lo del sismo, se unieron y empezamos nosotros a construir con un sistema que ya había una casa en México, de la primera asociación que lo hizo de PET, que en el sistema es literal la botella, la sustituyes por el ladrillo, se llama un ecoladrillo. Entonces vimos estudios, estuvimos incluso en comunicación con gente de la UNAM, con gente de geotecnia de aquí de la UNAM de Juriquilla. O sea, lo queríamos hacer realmente bien, de no llegar y decir, sí, te lo prometo. Te ofrezco mi ayuda, veo cómo puedo hacerlo y adelante, sí, ¿no? te prometo que sí funciona, pero pues de promesas y esperanzas se murió mucha gente en ese momento, ¿no? Entonces sí estuvimos en comunicación con ingenieros y demás, y hubo un estudio en Colombia en el que si rellenabas las botellas a una cierta compactación, podía resistir lo mismo, un poco más incluso que un tabique normal. Entonces ya habían construido una casa en Oaxaca, nos unimos con esa asociación y empezamos a construir ese tipo de prototipos en Morelos. Tiempecito después, y hablo de tiempo, 2 semanas,
llegaron unos ingenieros en Puebla y ellos habían desarrollado algo un poquito diferente. Ellos hicieron una malla, hicieron un diseño que pudiera resistir, se rellenaba de botellas vacías, se repellaba con cemento. Obviamente ya pues tendríamos que profundizar un poco en el sistema constructivo de la cimentación para saber cómo es que estas casas aguantaban, pero ellos sí tenían estudios en el que aguantaban hasta 14 toneladas cada metro lineal. Entonces, como arquitectos ahí sí dijimos, ok, esto sí puede aguantar, o sea, sí puede construir un edificio. Claro. Esto sí se puede profesionalizar de otra manera. Y en su momento, ¿cómo fue el recibimiento de las personas? O sea, ¿cómo fueron acercándose? Sí, porque la verdad a lo mejor después precisamente de un sismo, las personas sí están como, pues sí, obviamente con miedo. Entonces, ¿cómo ustedes lograron acercarse a las personas? O empezando, si tuvieron a lo mejor apoyo, empezaron a solicitar apoyos de otras empresas, ¿cómo empezó esto? Yo creo que por la idea y de que todo el mundo realmente quería ayudar, tuvimos mucha difusión, entonces mucha gente empezó como a unirse y a querer ayudar de diferentes maneras. Entonces, el error, pues, número uno es que no se necesita tanto dinero, o sea, o son regaladas porque pues, se construyen con PET, ¿no? Ajá. Pero realmente no, o sea, realmente se construyen de muchos materiales más. Sí hay una disminución en el precio, evidentemente en el costo de una vivienda de Normal. este tipo, sí lo hay, pero no es abismal de decir, bueno, una casa me cuesta, por decir un número, 10 pesos, pues esta me va a costar 50 centavos, tampoco, o sea, no es de esa manera. Entonces, es acercarnos a las personas con un poquito de empatía, y al principio, pues la gente, tú le decías, pues es que te voy a dar una casa, y la gente decía, sí. Entonces, cuando le decías, ¿es de PET? Algunos nos decían, es que esta asociación me da otra, mejor con ellos. Volvemos a lo mismo, que en su momento hace ratito que estábamos platicando, que la gente realmente está acostumbrada a eso, a que, no estoy como generalizando, pero realmente mucha gente se acostumbra a que les regales cosas y en algún momento cuando tú lo haces de corazón, realmente sí te dicen, no, o sea, sí te lo agradezco, pero de este lado me ofrecen algo muchísimo mejor. Y realmente no se ponen a medir realmente la ventaja que tienen, porque ustedes les estaban dando prácticamente una casa. Sí, claro. Y pues al principio fue llegar y tocar, o sea, con las personas, ir a las comunidades, hablar con ellos. Y realmente la asociación, y algo que me gustaba mucho, es que tenía un clímax muy hepático. Entonces todos éramos chavos, llegábamos y queríamos realmente ayudar a las personas. Había, te digo, dentro de este equipo, personas que se dedicaban al tema social, o sea, que ellos habían crecido dentro de eso y era muy fácil acercarse a las personas. Entonces, pues cada quien en su cada cual, y eso nos hizo empezar a crecer. También se nos unió un ingeniero, el ingeniero Mario Alberto Retana. Él ya tiene experiencia construyendo, pero él lo hace con pallets y con llantas. Entonces lo hace de otra manera y nos unimos allá. O sea, sí es un equipo impresionante en el que empezamos a construir. Hicimos la primer casa en Tetela del Volcán. No, la primera casa como bien solo fue en Puebla y fue con el sistema de las mallas. Ok. Con diferentes donaciones que se fueron haciendo. Y lo único que pedíamos es que pues la comunidad se uniera un poquito a ver y ayudar. Y sí iban y ayudaban y mezclaban y veían. Y pues una familia en específico nos abrió las puertas de su casa y fue de vengan, aquí quédense, nosotros queremos impulsar a la comunidad, creemos en su proyecto y vamos a ver qué podemos hacer. Y así... Que realmente esto es algo muy importante, porque al fin y al cabo, aparte de buscar con la asociación el apoyar a la gente, también lo que decíamos, realmente los ayudas a crecer, los ayudas a aprender algo distinto, o sea, podríamos llamarlo no tanto como un oficio, pero el hecho de que ellos ya construyan, el hecho de que ellos se involucren en esta situación para que en algún momento, en algún futuro, si algo vuelve a suceder en esa comunidad, ellos sepan salir adelante. Sí, y fue parte de este proyecto, el enseñarles. Entonces, ya después de que la gente lo aceptó, ya ellos se acercaban a nosotros, de decir, sí me interesa tener una casa de este tipo, sí me interesa aprender, algunos aprender. Yo una experiencia muy bonita que tuvimos en Tetela del Volcán es que la primera casa fue de pallets con el ingeniero Retana, la segunda fue de PET relleno, igual con él, y esa señora quería salir, o sea, quería, pase lo que pase, construir ella su casa. Y ella solita rellenaba y la veías y demás, y aprendió a construir, y tiempo después, ya que estábamos construyendo otras casas, ella fue y nos dijo, oigan, vengan, les quiero enseñar algo. Y ya fuimos, y ya había construido una cocina ella sola, con las botellas.
y nos dijo, yo quiero aprender ahora el otro sistema, el que ustedes están haciendo, el de las mallas. Y fue de sí, venga. Y esa señora hizo una sinergia que hizo que muchas personas fueran y que quisieran aprender el sistema. O sea, literal estábamos construyendo y llegaba la gente y decía, oye, es que yo quiero aprender, o yo quiero, ¿qué necesito para que me des una casa? Y como te decía, al principio fuimos con la premisa de vamos a regalar casas para que la gente tenga donde vivir. Después nos dimos cuenta de la realidad, dijimos, no, si queremos hacer realmente un impacto, tenemos que hacer algo más. Claro. Porque la gente se está acostumbrando a que, es tu obligación darme la casa y ya. Entonces, y construyeme una casa, hazme esto, pero realmente no se esfuerzan o no buscan, no tienen ese interés de apoyar. Sí, incluso ya había habido temas gubernamentales, o sea, programas gubernamentales. Antes de eso tuve la oportunidad de estar con una maestra aquí en la UAC que se dedicaba a todo ese tema y fuimos a unas comunidades en Amialco y ella me decía, es que, por ejemplo, les dieron cisternas a la gente construidas con ferrocemento. Entonces, yo veía y ya les habían hecho una puerta y ya era un cuarto o ya era como donde tenían a sus animales. Y ella me decía, el problema con este tipo de programas es que llegan, se los regalan, se toman la foto, tienen la placa, se van y se olvidan de qué está pasando. Entonces hay dos temas. Una, la gente no le costó. Entonces, pues si no me costó, pues puedo hacer con él como prácticamente lo que quiera, lo que yo ¿no? quiera. Y muchos lo transformaban en muchas cosas. Muchos ni siquiera les enseñaron cómo funcionaba. Entonces era algo que estaba ahí en su terreno. Muchos me decían, pues ya hasta lo voy a tirar porque pues no me sirve de absolutamente nada. Yo creo que ese es uno de los problemas principales a veces de los programas que genera el gobierno. El hecho es simplemente decir, voy a regalar y te doy y voy a esta comunidad como tú dices y para que vean, ¿no? Que soy muy espléndido, sí, que estoy dando 1000 cosas, pero realmente las personas ni saben qué son, las personas no tienen forma, a veces uno lo regala, pero a veces ya no tienen forma de mantenerlo, no tienen forma de darle como ese uso. Entonces realmente se tiene que pensar sobre qué le estás dando realmente a la población, de qué forma los estás apoyando. Y en este caso, realmente tu asociación en su momento sí lo pensaron, o sea, realmente es una casa lo que yo te estoy otorgando y tú vas a aprender cómo hacerla. ¿Cuánta duración realmente tiene una casa? Ustedes las llaman como temporales, pero me dijiste que no, o sea, al fin y al cabo realmente no era temporal. ¿Qué duración tiene más o menos una casa de este estilo? Pues, híjole, para darte como un número exacto, tal vez no, porque no tiene tantos años la primera casa que se hizo de PET, como para darte un tema real, porque igual le podría decirte, no, pues el cemento se degrada, o una casa normal se degrada cada cierto tiempo, pero la casa de PET, la primera casa de PET de botella se construyó, me parece, hace 30 años, y pues ahí sigue, o a mí pues nos tocó verla, ¿no? O sea, claro, que ahí seguía. Y la primera casa que hicieron los ingenieros fue hace 15 años. Ellos construyeron junto con las personas una casa en Puebla. Ajá. Y nos llevaron a verla. Y la gente estaba muy emocionada porque veían y decían, es que, de hecho, hasta un señor rompió parte de su muro. Así de, para que vean que sí es de que botellas sí y esto ya lo hice yo y ya le hice tal cosa. Entonces ahí nos dimos cuenta de la importancia también del seguimiento que debe de tener el proyecto. Claro, o en su caso, por ejemplo, más que nada el mantenimiento, ¿no? Me imagino que los enseñan a construir, pero a su vez también decirles qué tipo de mantenimiento tiene que tener. Obviamente, mucha gente a lo mejor puede decir, pues es de plástico, es de PET, pero realmente, ¿qué aguante tiene? O sea, me refiero, por ejemplo, a inundaciones, en caso de algún otro temblor, ¿están pensados obviamente para ello? Sí, de hecho en algún momento nos hablaron, digo, cada casa debe tener su propio diseño y era algo que a nosotros nos gustaba mucho, porque, como dices, ¿no? O sea, muchas asociaciones, y lo entiendo después porque es mucho más fácil, es más redituable, es más duplicable el sistema, de que agarres un prototipo de casa y venga, así a todos. Como fraccionamientos. Ajá, entonces, y llegábamos a las comunidades, pero pues allá y aquí en todos lados las familias son diferentes. Entonces hay familias de 20 personas, hay familias de 10, hay familias de 2. ¿Cómo les ibas a dar la misma casa a todos? Uh-huh. Entonces íbamos a las comunidades y las hacíamos diferente. Y voy a esto porque nos contactaron me parece que es una comunidad por allá por la Riviera Maya, ¿no? Okay. Donde hay huracanes.
Entonces nos decían, bueno, aquí... ¿Qué sirven? ¿Funcionan? O sea, ¿realmente es una casa funcional? Ajá, y pues el ingeniero nos lo dijo, no, pues sí, pero no la vamos a construir igual que allá, o sea, los cimientos van diferentes. El diseño de la casa es completamente diferente porque el clima no es igual en todos lados. Entonces, no puedes por ejemplo, nosotros construimos en Tetela del Volcán, en donde hay mucha ceniza del Popocatépetl, porque están a las faldas del volcán. Entonces, la ceniza, al momento de mojarse, se vuelve 3 veces más pesada. Entonces, si construyes una casa con una losa plana, cae la ceniza y luego llueve, pues corres el riesgo de que, pues, incluso hasta la casa se puede caer. Claro. Entonces, tienes que tenerle un diseño en el que puedan ellos quitar esa ceniza. Allá, pues, que no se la vaya a llevar un huracán. O sea, sí, en cada lugar tenía que ser diferente. No podemos ir con el mismo prototipo. Pero esto nos ocasionaba tener más costo. O sea, una casa que no todas costaran lo mismo. Tener que ir a hacer pues vaya, el estudio no solamente socioeconómico de las personas, sino también, y de quién lo necesitaba, sino de ver el clima, ver el terreno, ver las alturas, ver todo ese tipo de asunto. Y nos quisimos meter en un diseño bioclimático, pero sí, es un poquito más complicado. Ya en un tema, pues, duplicable, vaya, es un poco más difícil. Y, por ejemplo, ahorita que hablamos del tema más que nada social, pero realmente hablemos, como tú dices, ¿no? En general de la realidad. ¿Qué trabas o qué problemáticas realmente encontraste para poder hacer, digamos que, poder desarrollar esta finalidad de tu asociación en México? O sea, realmente, ¿cuál fue una de las problemáticas principales que encontraste aquí? Híjole, principales, pues sí fueron varias. La primera, como ya lo venimos hablando, ¿no? El sistema constructivo, no digamos, es un poco disruptivo por el tema que no es tan común, de que no es tan aceptado a lo mejor por mucha gente, porque pues ya los voluntarios iban y es que padre, vamos a construir una casa, pero los entrevistabas y es de, bueno, ¿tú tendrías una de estas? Y algunos era de, no, tal vez no. Y algunos sí, o algunos incluso nos dijeron, ¿cuánto cuesta? Porque yo quiero hacerla. Pero ahí viene otro tema, el tema de la legislación. A lo mejor allá en las comunidades está un poco más holgado, digámoslo por alguna manera. O sea, de que no existe un reglamento de construcción tan estricto. Más que nada porque yo creo que en algún punto, y me atrevería a decir que realmente, y es en general, creo que todas las dependencias se enfocan más en las ciudades, se enfocan en los lugares donde ven más población, donde saben que, pues sí, ahora sí que los trámites, las licencias de construcción están como más presentes. En cambio, si te vas a una comunidad, pues realmente en qué momento a veces ves a un inspector por allá. Exacto. O realmente las personas dicen, me gustó este pedacito del terreno y ahí pones tu casa y ni quien te corra de ahí. Entonces yo creo que por eso a lo mejor para ustedes era un poquito más viable el construir en comunidades donde realmente a quien a veces tienes que solicitarle el permiso, quien a veces te tiene que dar esa oportunidad, son las mismas personas que viven ahí en la comunidad, a diferencia de aquí de la ciudad. Sí, desde una licencia de construcción. O sea, que aquí para sacar una licencia de construcción te rige el reglamento del estado, el reglamento del condominio, si es que vives en un condominio, del fraccionamiento. Tiene que pasar incluso por la asociación de colonos, de que realmente revisen tu proyecto y digan sí, que cumple ciertas características, luego lo pasas a otras entidades para expedir una licencia de construcción, que es el paso 1 para empezar a construir, ¿no? Allá realmente nunca nos topamos con eso. Digo, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Probablemente sí existe, pero nosotros nunca nos topamos con eso, de que llegara el presidente municipal y es de, me lo cierras porque no están pagando o no, ¿dónde está tu licencia? Jamás. De hecho, hasta llegaba a él así como de, ¿qué les ayudo? ¿Qué más les doy? Porque, pues, su tarea es hacer que su comunidad esté bien. Y eso está padre también, nos encontramos allá con eso. Pues a veces la gente sí está un poquito más preocupada por su gente que aquí, ¿no? Y en las ciudades realmente, ¿cuántas casas lograron hacer realmente en la ciudad? ¿No? A lo mejor no tanto en comunidades, pero a lo mejor en la ciudad, o definitivamente no pudo haber alguna por lo mismo. No, definitivamente en ninguna. O sea, se planteaba el esquema y se les decía, se puede construir así, pero
No, o sea, al final de cuentas no se podía. Al principio, con el otro esquema, el otro sistema constructivo que te comentaba de los ladrillos, con la primera asociación, ellos nos decían, nuestra traba justamente para poder hacerlo brincar de filantropía a emprendimiento social, es que no existe una norma que nos acepte. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que subirla a la mesa vibratoria de la UNAM. Que, bueno, una que esté certificada, que aquí en México solo hay 2. Ok. Y una de esas era la de la UNAM. Entonces, sí fuimos y les dijimos, pero pues sí es toda una burocracia. Y entendemos, aparte tienen otras prioridades. O sea, no es el último... Para llegar ahí sí está muy difícil. O sea, no está tan fácil. Y pues sí nos dijeron, nos encanta su entusiasmo. Y sus ideas, pero... necesitamos tener algo escrito en el que ya se hicieron estudios, ya se hicieron tal y tal y tal. Y sí los hay, pero ellos los querían de sus laboratorios, ¿no? Ok. Y también del otro laboratorio que está certificado. Entonces, ese sistema definitivamente fue completamente, pues, romántico ahorita. En decir, sí se puede construir, es completamente digno, es muy bueno, pero todavía para hacerlo un tema profesional, creo que todavía no estamos preparados para llegar a eso. Es muy complicado. Y por ejemplo, mucha gente realmente tenemos o tienen la idea de que hay veces que cuando es una asociación sin fines de lucro dicen pues realmente viven de puras, prácticamente puros patrocinios, puros aplausos. De qué padre lo que están haciendo. Ajá, o sea, inclusive sí te voy a decir, realmente mucha gente a veces tiene la idea como que dicen, está en una asociación civil, pues no ha de trabajar o prácticamente pues debe tener muchísimo tiempo libre, ¿no? Para estar en ellos. Muchísimo tiempo y muchísimo dinero para poder estar ahí, ¿no? Pero realmente, o sea, viéndolo desde tu perspectiva como cofundadora, realmente, ¿cuál fue los problemas que tú viste en ellos? O sea, realmente de patrocinios, pues sí, o sea, realmente no es como de vivir de aire, porque sí le estás dedicando prácticamente pues todo tu tiempo a ello. Sí, totalmente. Nos encontramos porque, bueno, cuando nosotros empezamos así, ciegos. Yo no sabía ni qué era una donataria autorizada, ni cómo se constituía una asociación civil, ni la diferencia entre una asociación civil y una IAP, que te rigen diferentes entidades. Ajá. Es una cantidad de información que no te dan o que no te proporcionan. Sí, realmente pocas personas tienen conocimiento de ello. Sí, y si alguna escuela nos está viendo, sería bueno que si tienen esa inquietud sus alumnos, pues sí se den ese tipo de cosas prácticas en la escuela que yo hubiera agradecido infinitamente saber antes de empezar por este tema, ¿no? Pero pues evidentemente son temas demasiado específicos tal vez para ver en una universidad. Nos encontramos a un notario que nos ayudó con todo este tema y nos orientó, nos explicó, y él creía demasiado en el proyecto. En el proyecto y en la profesionalización del tercer sector, porque nos decía, nos preguntó ¿cuántos sectores existen en México? Pues 2, público y privado, ¿no? Y el social. Entonces, no, pues eso, pues ¿cómo? Y sí, nos dijo, es que el sector social está, o sea, la gente piensa que de ahí no puedes y que no se puede profesionalizar. Claro. Y él, parte de su carrera la está dedicando a profesionalizar el tercer sector. Cree en diferentes proyectos y a nosotros, por ejemplo, nos constituyó. Los apoyó. Sí, exacto. Y nos orientó para poder llegar a tener incluso una donataria autorizada. Pero pues son temas que se desconocen completamente. Y que incluso encontrar un profesional dedicado a eso es complicado, porque pues sí, había mucha gente que nos quería ayudar, ¿no? Y te digo, o sea, la gente cree que no se necesitan conocimientos, pero sí. Uh-huh. Un contador, por ejemplo, ¿no? Que nos dijera, bueno, ya tenemos la donataria, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué sí podemos? ¿Qué no podemos? Más que nada porque la donataria sí tiene que prácticamente ver lo de los impuestos, o sea, no es como una asociación, pero realmente ellos sí tienen que checar cada uno de estos temas ante el SAT. Sí, incluso cambias cuando eres una asociación civil, o sea, para quienes nos están viendo es diferente, ¿no? Es una manera de constitución como la SADCB, que son las empresas, o la asociación civil, o la IAP, ¿no? Entonces, funcionas diferente cuando eres una AC que cuando eres una IAP, que cuando te vuelves donataria. Entonces,
pues sí, incluso te puedes llegar hasta meter en problemas y por desconocimiento, ni siquiera por decir, pues me quiero clavar el dinero, ¿no? Es simplemente porque no sabes cómo se expide un recibo deducible, cuánto es el porcentaje incluso que las empresas pueden destinar a la donación, porque actualmente no es como de, pues voy a meter todo mi dinero a una asociación y que me regresen un recibo deducible. Pues eso actualmente no se puede, pero pues es complicado y la gente es muy entusiasta, ¿no? Y llegan y es que yo te quiero ayudar. Y es como, venga la ayuda. Claro, pero más que nada más es ver y orientar y buscar la forma de hacerlo como de la mejor forma para que realmente funcione, sea viable. Sí, pero como te digo, es complicado encontrar a un profesional que esté dedicado a eso, porque pues como todos tenemos en la cabeza y como alguna vez, incluso si te soy muy honesta, yo también lo tuve, pues es social, eso no se cobra, es social, eso se regala. Sí, como dices, pues es parte de mi tiempo y es algo que yo quiero hacer como voluntariado y pues adelante, está ahí. Sí, y se vale totalmente porque también está la otra parte del voluntariado que es una cosa preciosa, bueno, para mí, que sí la gente sí va y lo hace, pero también aquí en México está, pues no es tan común verlo. Por ejemplo, increíblemente nosotros llegamos a tener más voluntariados extranjeros que locales. Mexicano. Sí, ellos lo veían muy normal. De hecho, una persona que yo recuerdo muchísimo es entonces se volvió amigo Roland de Alemania y para él era súper normal. O sea, de hecho, él ya se había jubilado y estaba por el mundo viajando haciendo actividades sociales de diferentes tipos. Y él llegaba y nos decía, ¿y cuánto es? Entonces, pues, ¿cómo que cuánto es? Decía, ¿cuánto es por ser voluntario? O sea, ellos ¿cuánto pagan. Es el pago? Ajá. Y él pagó, o sea, por vivir la experiencia del voluntariado. Nos donó ciertas cosas y él nos decía, es que en Alemania eso es requisito. O sea, cada persona está al menos en 5 cosas diferentes. En una asociación civil, en una iglesia, en diferentes cosas y allá eso es parte de nuestra cultura. Volvemos a lo mismo, realmente no es como algo que en México realmente sea, pues algo a lo que realmente le presten como muchísima atención, como tú dices, inclusive yo también soy parte de una asociación, pero volvemos a ello, es como muy complicado a veces el jalar a las personas, el decir, oye, ayúdame, hay veces que hasta parece que les ruegas de por favor, o sea, únanse para que seamos más personas, para que podamos hacer las cosas de forma bien, pero la verdad es que te felicito, o sea, el hecho de hacer algo así, de creer eso, realmente sí, y el hecho de buscar la forma de apoyar a las personas, de decir, oye, te voy a construir una casa, te voy a enseñar, porque como bien lo dije en un principio, la verdad es que, o sea, sí me declaro ahí que realmente era un poquito ignorante en ese tema, o sea, el hecho de poder construir una casa de esa forma, realmente es algo muy importante, porque imagínate, el costo, como tú dices, sería un costo un poquito más bajo, pero además de ello, realmente todo lo que apoyas a una persona, lo que apoyas a una comunidad para que crezcan y para que ellos a su vez aprendan. Sí, fue un trabajo bastante grande, de hecho también aparte del tema de la construcción teníamos otra vertiente porque nos dimos cuenta que era mucho más fácil que la gente nos donara PET o pues vaya, basura, porque al final son recursos, pero la gente lo piensa como basura, ¿no? Y inclusive pues actualmente no es como, pues tienes tu bolsa de basura y es muy diferente que la gente tenga su material reciclado y la gente, algunos decía, es que no es basura, son recursos, ¿no? Toda la gente que está en este tema que está un poquito más claro. Y todo eso, y abrimos otro programa dentro de la misma vertiente que se llamaba Dona Reciclando. O sea, la gente iba a ciertas recicladoras o con nosotros y nos donaba pues todos sus recursos de PET, cartón, papel, todo ese tipo de cosas. Y lo implementamos en las comunidades y sí funcionó. O sea, la gente antes lo que hacía era quemar la basura. O sea, les preguntábamos, oye, ¿y qué haces con tu PET? No, pues pasa el camión y se lo doy y pues me da algo. Es como un pequeño ingresito. O cuando de plano no, lo voy y lo quemo. Ajá. Y tenemos una compañera ahí en la asociación que se súper asustaba. Y es como, ¿cómo crees? Porque era ingeniera en desarrollo sustentable. Entonces, lo peor que puedes hacer es como quemar basura, ¿no? Ajá. Es como más una contaminación. Sí, claro. Y la gente empezó a reciclar, vaya, allá en las comunidades, a guardar su PET. Porque para ellos ya era como es que esto puede ser una casa. O sea, no es basura. Entonces eso también fue algo muy padre, pero vuelvo a lo mismo. Llega un momento en el que ya no es tan sostenible hacerlo de una manera tan romántica.
hay que profesionalizarlo un poquito más, no solo para que la gente dentro de la asociación pueda seguir haciéndolo, porque pues en algún momento se te acaba el amor, ¿no? Claro. Porque da hambre, evidentemente. Entonces, sí fue parte de algunas de las trabas que nos vimos. Yo creo que el más grande es eso, profesionalizar el sector social. Es un tema bien difícil y que vamos en camino, no lo veo tan lejano, pero realmente falta aún mucho por aprender, ¿no? Mucho por crecer respecto de ese tema. Sí, de que se crean en este tipo de proyectos, porque pues sí está padre soñarlos, pero también que exista ese apoyo de que ya existe, sí se puede, ahora cómo le hacemos para que se vuelva una realidad. Y bueno, como conclusión, realmente, ¿tú qué idea o qué consejos les darías a todas aquellas personas que buscan ser como emprendedores en este tema, que muchas veces nos da miedo el decir, bueno, ¿cómo voy a crear una asociación? ¿De qué forma voy a empezar a ayudar a las personas? Como tú dices, que no solamente se quede en papel, sino que realmente decidan dedicarse al sector social. Profesionalizar que hagan ese salto de un tema filantrópico o social a un tema completamente emprendimiento social. Ya tiene ese nombre, ¿no? Como emprendimiento social. Y sí se puede, y lo vimos. Hay una asociación que se llama Nutre un Niño, que yo admiro muchísimo, que ellos lo que hacen es justamente eso, se enfocan en la nutrición de los niños. Pero tienen un esquema impresionante de que ellos cumplieron con todo lo que yo te estoy comentando ahorita, por ejemplo, retomando el tema de las ecotecnias que les dio el gobierno a las comunidades y los hicieron corrales. Ellos hacen eso, ellos les van dando estas ecotecnias, se llaman, que son ecotecnologías, vaya, o sea, por medio del ambiente o del clima, cosas así, pues ciertas tecnologías para que tu casa tenga cierto confort. Okay. Entonces, lo que ellos hacen es irselas dando poco a poco, pero se las tienen que ir ganando, las tienen que ir nutriendo. Entonces llega un momento en el que ellos les hacen una especie de granja sustentable, en el que ellos sacan de ahí sus nutrientes, los nutrientes que necesitan para que el niño crezca bien. Okay. Y aparte ya tienen un mercado en el que ellos, un mercadito orgánico, en el que ellos venden a las personas como tú, como yo, podemos adquirir los productos de esa asociación. Aparte tienen su donataria, aparte ellos reciben donaciones, dan recibos deducibles, y la gente ahí trabaja, es feliz. Bueno, yo cada que iba, es un ambiente bien feliz. Entonces sí se puede, pero tienes que encontrar la manera de volverlo emprendimiento social. O sea, que sí exista una fluidez de recursos de todo tipo, para que también tu gente se pueda quedar y puedan seguir haciendo... Y realmente haciendo crezca, toda la labor, ¿no? Poco a poco vaya como una avanzando. empresa, Claro. como un emprendimiento completamente pues normal. Muy bien. Bueno, pues este fue nuestro tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Agradecemos de todas formas sus comentarios y a todas las personas que nos observan. Y pues ya nos estaremos viendo el próximo jueves con otro tema. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestros teléfonos o nuestras páginas. Nosotros somos parte de CEDESA Consultores y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego.